Buenos días, mis hermanos, esta mañana. Buenos días, que el Señor me los bendiga, que el Señor siempre me los guarde, que el Señor siempre me llene de grandes bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Mi hermano, esta mañana, si me acompañan, vamos a irnos a el libro de Isaías, capítulo 61 del libro de Isaías. Si me acompañan, en Isaías capítulo 61. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 3. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Esta mañana, mis hermanos, vamos a estar tratando un tema que trata sobre esa palabra de angustiado, o lo que significa tener atadura. Nosotros a veces nos llenamos de ataduras por nuestras formas de pensar, por nuestras formas de actuar, y a veces tomamos malas decisiones, el cual posteriormente estamos muy angustiados. Esta mañana también estaremos orando por las personas que han perdido un ser querido. Esta mañana por aquellas personas que están tristes, acongojados por aquel ser amado que se le ha ido, un esposo, una madre, un hermano, un pastor, un líder. Y esta mañana el Señor me pone en el corazón hablarles de cómo ser libre de ataduras del diablo. El enemigo tiene muchas estrategias, y una de esas es el engaño. El engaño es inducir a la persona a que aquella mentira se crea que es verdad. Y muchos de nosotros le damos importancia a muchas mentiras que circulan, ya sean por los medios de las redes sociales, por las noticias, por informaciones falsas, el cual eso lo genera sosiego, eso nos genera estrés, eso nos genera que nosotros no estemos tranquilos, no estemos en paz. El Señor quiere que nosotros estemos en paz. El Señor quiere que nosotros estemos alegres, que estemos gozosos, a pesar de las circunstancias que estamos pasando. Entonces, mi hermano, el engaño se da a través del fanatismo religioso también. El fanatismo religioso nos conlleva a realizar actividades el cual nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto, pero realmente no estamos haciendo lo que le agrada a Dios. ¿Y qué es el fanatismo religioso? Pastor, ¿qué es el fanatismo religioso? Es una persona que defiende con tenacidad desmedida su creencia y opiniones. Es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus opiniones. Y a veces entramos en discusión sobre la palabra de Dios, inclusive diciendo: nuestra religión es la religión verdadera, es la religión que acepta a Dios. La verdad que solamente Dios sabe. Y Dios no va a pesar religión ni iglesias. Dios, o iglesias locales, para aclarar, no va a pesar eso. Lo que va a pesar es los corazones, los frutos que tú estés dando.
Eso es lo que va a pesar el Señor. Eso es lo que va a evaluar. ¿Y cómo vamos a ser justificados de nuestro pecado? Es conforme llegar donde Cristo y pedirle perdón con sinceridad. Un fanático religioso es el que defiende un dogma. El que defiende un dogma dado por el hombre. Muchos de las iglesias están dados por dogma. Muchas de las iglesias están dados por paradigma. Y muchos de nosotros, la sociedad nuestra, estamos llenos de prejuicios. Esos prejuicios nos impiden que nosotros podamos llegar a Cristo, conocer a Él y vivir con Él. Los pensamientos, también otros de los enemigos o estrategias que tiene el enemigo para confundirlos son los pensamientos irracionales. Los pensamientos irracionales. ¿Qué son esos, los pensamientos irracionales? Son aquellos pensamientos que no son reales y que nos generan angustia y malestar. Son aquellos pensamientos que no son reales y nos generan angustia y malestar. La angustia es algo que está muy llena hoy en día, y el enemigo nos tiene engañado, nos tiene angustiado, pensando del día de mañana, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, qué me voy a poner. No tengo para el pago de la luz, no tengo para el pago de la escolaridad de nuestros niños, no tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Y a veces se nos olvida que el Señor nos provee y nos provee de todo. A veces se nos olvida ir ahí, ese lugar que tenemos, a pedirle de corazón al Señor, a decirle al Señor que Él nos llene, que Él nos dé ese sustento diario. Porque estamos en el diario vivir sofocados. El enemigo nos tiene sofocados, nos tiene metido en ese callejón sin salida, el cual es el callejón de la perdición. La angustia, mi hermano, está relacionado con el miedo irracional. El miedo irracional es algo muy importante que nosotros tenemos que estar claro, que muchos de nosotros los llenamos de miedo, pero el problema es cuando tenemos un miedo que es dado por los pensamientos irracionales. O sea, estamos pensando cosas que no son, estamos pensando cosas que no son reales. Así de que, mis hermanos, ¿qué nos da ese miedo, esa angustia irracional? ¿Qué nos da esa angustia? Esa angustia nos da. Fíjense bien lo que está sucediendo ahorita. Si ustedes buscan cuáles son los síntomas de este mentado COVID-19, y la angustia nos da ¿qué? Dolor o molestia torácica, sensación y asfixia, una sensación de asfixia. Nos da mareo, inestabilidad o desmayo. Nos da miedo a morir, miedo a volverse loco o perder el control. Eso nos genera la angustia. Toda angustia genera un shock, y un shock nervioso que ataca todas nuestras vértebras, todos nuestros sistemas, los sistemas que estamos compuestos del cuerpo, que un día de esto estaremos orando sobre los sistemas que estamos compuestos cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, tenemos que detectar los pensamientos que nos proveen dicha angustia. Debemos analizar si es real y objetivo lo que estamos pensando, si no, reprenderlo, sacarlo de nuestra mente. Por eso tenemos esa autoridad delegada del Señor,
Por eso que el Señor nos dice en Isaías 41:10. Si ustedes lo leen, mi hermano, se van a dar cuenta en Isaías 41:10, que dice así. Isaías 41:10, mi hermanos, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor. Así de que tenemos que llenarnos en nuestra mente y en nuestro corazón, llenarnos con los pensamientos que son los pensamientos de Jehová. Tenemos que estar llenos de la presencia de Él y no dejarnos que nos agobien, como les decía anteriormente, esas noticias que salen comúnmente, ya sean noticias radiales, noticias televisivas, que el cual lo que nos genera es zozobra, nos genera inestabilidad emocional, psíquica, nos lleva a tener esa angustia y malestar. Así que, mis hermanos, la angustia afecta zonas del cerebro relacionadas con la memoria a largo y corto plazo. Eso es lo que nos genera la angustia. Y ahora el malestar, nosotros lo vemos en Proverbio 23:19 al 21. Si me acompañan, Proverbio 23, en el nombre de Jesús. Proverbio 23, gloria a Dios. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso. El Señor ha puesto de que hoy estemos hablando de esto que me puso. Dice la palabra en Proverbio 23:19 al 21. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu camino, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón empobrecerán, y el sueño hará vestidos rostro. Eso es algo que el Señor nos pide. El malestar, los sinónimos es desasosiego, y la ansiedad son sinónimos. El malestar va interrelacionado con el desasosiego y la ansiedad. ¿Y qué es desasosiego? Y la falta de calma, paz y reposo. El desasosiego consiste en hacer que alguien o algo pierda la tranquilidad. Esa tranquilidad que el Señor quiere que nosotros estemos. Que nosotros vayamos a descansar, descansemos tranquilamente, los levantemos con nuevas energías y sigamos al frente en esta vida, cada quien realizando la actividad por el cual ha sido llamado en el camino del Señor, unos al servicio, otros a profetizar, otros a evangelizar, otros a predicar la palabra, otros a la enseñanza, otros a lo que es la siembra, a ser enviado, ya que la palabra se predique en toda la nación de Nicaragua, al norte, al sur, al este y al oeste, porque eso es lo que quiere el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos tranquilos, relajados, no hay nada que nos puede, como decimos popularmente, mover el piso, sino que todo lo que sucede, nosotros vamos a estar firmemente sostenidos en la roca que es Cristo Jesús. Entonces, el desasosiego consiste en hacer que alguien o algo pierda la tranquilidad. Hermano, tranquilo a pesar.
el Señor va a proveer. El Señor te va a proveer. Si no tienes trabajo, el Señor te va a proveer de trabajo. Si no tienes que alimentarte, el Señor te va a proveer. Confía en Él. Confía en Él y Él hará, dice nuestro Padre. Ahora, la ansiedad, que van interrelacionados con esa palabra del malestar, que son sinónimas. La ansiedad es un trastorno psíquico y emocional. La ansiedad es un trastorno psíquico y emocional. Las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones, miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Es un miedo de enfrentar la realidad. Es un miedo, inclusive ir a una entrevista de trabajo. Es un miedo, me van a decir que no. Es un miedo de ir y predicar la palabra. Y que si yo no sirvo para predicar la palabra, yo no fui llamado para eso. Pero la verdad de las cosas es que nosotros mismos somos los que nos bloqueamos. A veces decimos que es el enemigo, que es el diablo que nos bloquea. No, son nuestros pensamientos que nos bloquean. Porque el enemigo no es omnisciente, no es omnipresente, mucho menos omnipotente. El único es Cristo Jesús. Ni cuenta se da de lo que estamos pensando. Solo Cristo piensa, sabe lo que pensamos. Así que, mis hermanos, esta mañana vamos a seguir hablando más adelante sobre las estrategias que tiene el enemigo para que nosotros no crezcamos en nuestro ministerio. Vamos a seguir hablando cómo trabaja, cuáles son las ataduras que nos da el enemigo, que los pone el enemigo, y nosotros comenzamos a darle cancha, le damos importancia, no sabiendo que la importancia es tener Cristo en nuestro corazón, que Cristo more en nosotros, que Cristo esté ahí con nosotros, que sea Él el importante, no nosotros. Así que, ¿cuáles son esos síntomas de la ansiedad? Sensación nerviosa, sensación de peligro inminente, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentración, insomnio, problemas gastrointestinales. Eso nos genera la ansiedad. Y apenas, hermanos, hemos visto dos armas que tiene el enemigo, o dos ataduras que tiene el enemigo, que si nosotros no ponemos atención, vamos a ser siempre presos de su maldad. Y seguiremos hablando, hermanos, sobre esto, porque hay varias más. Apenas tocamos dos, que se refiere a lo que es los pensamientos, ¿ya?, irracionales, el miedo en el nombre del Señor, que ese es otra de las cosas que nosotros tenemos que romper en el nombre de Jesús, porque la palabra es clara que nos dice en Filipenses 14:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso esta mañana cantamos esta alabanza que dice así. Bendiciones a todos, mis hermanos. Gloria al Señor. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. A un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte: te doy el control. Vengo hasta
a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano la lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón. Bendiciones, mi hermano. Desde Managua, Nicaragua. Este es el Ministerio Internacional de Support de Vida para las Naciones.